Hola amigos, yo soy Herbo. Te doy la bienvenida a una noche más de historias y leyendas. Hoy en la oscuridad hablaremos sobre una casa embrujada. Sabemos que en las casas embrujadas hay puertas que se abren y cierran solas, que se escuchan pisadas, te sientes observado y mil cosas más. ¿Crees que en esta casa pase eso? Lo descubriremos sobre la casa embrujada de Orizaba. Te recomiendo ver este video a solas y en la oscuridad. Así es que, comencemos. En la ciudad de Orizaba, Veracruz, México, se encuentra una casa antigua, de la que solo se pueden ver ruinas desde su exterior. Un portón apenas oculta una entrada hacia lo desconocido. No se sabe precisamente en qué tiempo sucedió el primer fenómeno sobrenatural de esta casa, pero la leyenda cuenta que en la calle frente a la casona se encontraban jugando unos niños. Lo que empezó como un juego terminó en un alboroto y escándalo. Uno de los niños lanzó una piedra hacia el interior de la casa y un momento después, la misma regresó con la misma fuerza hacia el exterior en la calle, causando un tremendo disgusto a un conductor que iba pasando, dando un tremendo frenón y bajando rápidamente para buscar al culpable, pues la piedra rompió su parabrisas. Entre el alboroto, algunos testigos junto con los niños habían dicho que efectivamente la piedra había sido aventada hacia la casa, pero que había regresado misteriosamente, a lo que el dueño del automóvil no dudó en ir a reclamar, dando golpes fuertes al portón sin recibir respuesta alguna. No tardaron en decirle que en esa casa no vivía nadie y que no se le conocía dueño. Indignado por el ridículo, en plena vía pública, no tuvo más remedio que retirarse del lugar. Hubo un tiempo en el que el camión de la basura tardó en pasar por esas calles, y los vecinos de las casas aledañas tenían entre otras cosas desechos como láminas de cartón viejas, cajas, basura cotidiana, a lo que no dudaron en arrojarla al patio de la casona, desde sus azoteas por la noche, a manera de que ninguna persona de por ahí se diera cuenta de lo planeado. Pero tal fue su sorpresa que al amanecer los demás vecinos empezaron a reclamar que recogieran su basura, ya que daba mal aspecto al vecindario. Y efectivamente, la basura se encontraba fuera de la casa, como si ellos la hubieran sacado. Extrañadísimos por lo ocurrido, empezaron a comentar que el aire no pudo haber levantado las láminas o cajas, pues no se habían escuchado ruidos en la noche. Además, para sacarla tendrían que haber abierto el portón, pero eso era imposible. Los hechos extraños empezaban a manifestarse. La gente no tardó en preguntarse, ¿qué habrá allá adentro? ¿O cómo será? Los aventureros que lograban entrar en la casa cuentan que una vez estando en su interior, comenzaban a sentir extraños mareos, síntomas de mala presión, sensación de desmayo, se les nublaba la vista. Otros veían todo a su alrededor retorcerse y de repente, la sorpresa de sus vidas, cuando por arte de magia aparecían afuera de la casa, como si no hubieran entrado nunca. La historia de la mansión nos lleva a la llegada del ferrocarril a la ciudad de Orizaba, el paso del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México. Un adinerado extranjero que ya antes había visitado la ciudad se había enamorado de la zona y del clima de la región, por lo que de regalo para uno de sus hijos planeó la construcción de una casa. La construcción se daría entre los años de 1870 y 1880. Terminada la importante obra, el hijo extranjero llegó con su esposa e hijos. La casa ya preparada con sirvientes y un mayordomo de edad fueron las primeras personas que junto con el matrimonio iniciaron la vida dentro de ese lugar. Como tradición, conmemoraban un año más de estancia en la ciudad y de vida en su magnífico hogar. La servidumbre, que con el paso de los años se haría casi parte de la familia,
iba siendo cambiada debido a la edad o a motivos por los que ya no podían seguir trabajando. Eran una familia que tenía mucha confianza en la gente aledaña y daban oportunidad a gente que demostrara ser trabajadora. Sin embargo, permanecía en pie la figura del mayordomo, firme, obediente y claro, el principal de la servidumbre, querido por la familia ya que era parte del inicio del nuevo hogar en esas tierras. Un amigo de la familia había venido de viaje a Orizaba para probar suerte en el país, por lo que se había hospedado en la casa un cierto tiempo. Su amistad incrementaría y la suerte daría frutos. Agradecido por la hospitalidad, un buen día partió al interior del país para seguir con lo suyo, pero llevaba en su corazón la valiosa amistad de la familia de esa casa. Pasaron alrededor de 25 años. El dueño ya era abuelo y cabeza importante de la familia. Sus hijos casados estaban repartidos en otras partes de México, pero la más chica de la familia permanecía soltera. El mayordomo ya estaba grande. Podía decirse que era como otro abuelo en la casa. Pasó un mes en cama, enfermo, bastante agradecido por el trato del señor de la casa y de la familia. Aunque había servido para ellos, ellos ahora estaban a su lado, ya en sus últimos momentos. La leyenda cuenta que un estafador de buena pinta ya merodeaba el puesto y aprovechó la situación que estaba sucediendo para hacerse pasar por un mayordomo con experiencia, aunque en realidad era un pillo criminal que solo veía la manera de adentrarse en lugares de fortuna para saquearlos. El mayordomo falleció en la casa y al poco tiempo se presentó este hombre que de alguna manera logró convencer al dueño para tomar el papel, es decir, el hueco del antiguo mayordomo. Estuvo estudiando las actividades de la familia, sus conocidos, sus momentos importantes. Se fue ganando la confianza poco a poco, pero por las noches solo pensaba en la fortuna resguardada en alguna parte de la casa, en la manera de salir huyendo con todo sin ser descubierto. Pero el tiempo pasaba. Por fin, la noticia esperada. La última hija del señor se iba a comprometer. Era una ocasión de fiesta, y qué mejor fecha para hacerlo que el aniversario de la casa. Fiesta que los que vivían en la misma tenían en sus corazones por alrededor de los 30 años de su estancia, donde cada aniversario se reunían a comer, a bailar y charlar sobre ese primer día de su llegada. Se recordaba el aniversario 10 cuando había griterío de niños en la casa, o el aniversario 18 cuando se comprometió el primogénito de la familia, pues ahora era el aniversario 30 y el compromiso de la última hija. Sería una cosa en grande. Vendrían los demás hijos ya casados, familiares, amigos nuevos y antiguos, vecinos, hasta la misma servidumbre de años atrás vendrían. Aquellos que hubieran pisado la casa estaban de ley y invitados a la celebración. Al nuevo mayordomo ya le habían tocado 5 años de conmemoración, pero ahora se le encomendaba llevar la rienda de toda la servidumbre, ver que los preparativos estuvieran listos, las invitaciones, el banquete y todo a la perfección, pues claro estaba que sería mucho mayor que en los años posteriores. Fue entonces cuando emocionado el señor de la casa le dijo al mayordomo que adoraba esa fiesta, que era como un día de suerte y el mejor regalo que su padre pudo haberle dado. Le contó al mayordomo que su fortuna incrementaba en vez de bajar, casi año con año, a lo que el mayordomo solo prestaba atención, queriendo sacar la ubicación donde se encontraba resguardada su fortuna. Y haciendo uso de sus tretas e inspirando ya confianza, le sacó la verdad. La fortuna estaba oculta tras unos libreros y en antiguos baúles. Le dijo que le ayudara a ver cuánto disponía para la fiesta, y al mostrar el inmenso dinero al mayordomo, este se quedó perplejo. Desde ese día, se dice que no dormía tratando solo de planear cómo sacar toda esa cantidad. Seguramente se perdería en algún otro país con tanta riqueza. Faltaba ya un mes para la fiesta de los 30 años y el mayordomo no ideaba aún la fechoría. Una mañana, el mayordomo se levantó temprano y fue a un lugar donde venden polvos para limpiar, insecticidas y venenos. Pidió un polvo, según él, para deshacerse de unas alimañas. Ahí le explicaron que una vez ingerido el veneno, el animal se cansaba y le provocaba sueño,
y minutos después fallecería dormido. Llegó el día de la gran fiesta y comenzaron a llegar las amistades de todas partes, vecinos, familiares, mientras que en la cocina se preparaba todo para la comida. El mayordomo echó el polvo en los aleros y se sirvió un platillo que necesitaba de bastante sal para saborearse. Otra parte se virtió en las bebidas y otro poco en los postres. Llegó la hora de tocar la campanilla anunciando la hora de sentarse a la mesa, junto con el brindis. Para esa hora ya todos los invitados deberían haber llegado, pues el compromiso se anunciaría minutos antes de la comida. Y así fue. Con aplausos y alegría se sentaron todos a comer. El mayordomo se encontraba sumamente nervioso por el crimen que iba a cometer, pues había mucha gente reunida, niños, gente mayor, jóvenes, todos llenos de alegría. Él sabía que iba a provocar su última comida, pero ya no había marcha atrás. El solo hecho de pensar en toda la fortuna lo hacía regresar a ese plan despiadado. Ya todos estaban sentados en la mesa. El señor de la casa dio un discurso muy emotivo antes de probar los alimentos. Agradeció a los invitados por su asistencia a tan importante fiesta. Cuando el señor se dirigió al mayordomo para agradecerle por ocupar el lugar de su buen amigo, el cobarde todavía se atrevió a llorar. ¿Sería de tristeza por el tremendo asesinato que iba a cometer? ¿O de alegría por la fortuna de la que se iba a hacer? En fin, el mayordomo tuvo extremo cuidado de no ingerir el alimento marcado, del cual todos probaron, y que debió haber sido un platillo fuerte para no ser rechazado por nadie. Terminaron de comer y se levantó la mesa. Tal vez muchos fueron a la sala a charlar, algunos a bailar, los niños a jugar. Nadie podía marcharse, pues faltaba el pastel. El mayordomo ya solo contaba los minutos para que diera efecto. Los niños comenzarían a dormir uno por uno, seguido de los mayores. De seguro fueron cayendo de sueño una persona seguida de otra. Extraño ha de haber sido para los últimos que quedaban despiertos, mirando sorprendidos cómo caían de sueño los invitados. Se dice que cuando empezaban a sentir el sueño, primero veían que todo les daba vueltas y se mareaban repentinamente. Sin embargo, no tardaría en llegar su propio turno. Una vez que los invitados estaban durmiendo, el mayordomo se apresuró para cargar las bolsas de dinero en una carroza y así escapar. Sin embargo, cuando cargaba ya las últimas bolsas, una voz se le metió en la cabeza que le dijo: ¿Crees que te vas a salir con la tuya? ¿Crees que no te van a encontrar? Tan pronto llegue la ley, encontrarán los cuerpos y al no encontrar el tuyo, sabrán que fuiste tú. El mayordomo entonces se vio en una desesperación. Esa voz tenía razón, tenía que hallar la manera de deshacerse de los cuerpos. Entonces se le vino la idea de echarlos en la fosa séptica. Destaparía el hueco destinado a los desechos bajo la casa y ahí depositaría los cadáveres. Primero juntaría todos los cuerpos y los arrojaría uno por uno. Sin embargo, la voz lo torturaría de nuevo. Parece que encontraste la solución, pero ¿qué te hace pensar que van a caber todos ahí? Esa voz volvía a entorpecer los planes del mayordomo, pues tenía razón de nuevo. Los cuerpos ocuparían demasiado espacio, a lo que se le ocurrió la macabra idea de cortar los cuerpos. Lo más seguro es que haya utilizado un hacha o un serrucho para descuartizar a toda la gente, y así en pedazos poder arrojarlos al interior de la fosa. Ya era muy noche, y unas cuadras antes de la casa se veía un jinete. Era el amigo de la familia, que hacía tiempo le habían brindado hospitalidad en la casa. No se sabe el motivo de su demora, pero sería el testigo y salvador para que el mayordomo no acabara con los demás cuerpos que faltaban. Este amigo decidió dejar el caballo unas cuadras antes para ir a pie, recordar aquellas calles y, claro está, dar la sorpresa a la familia por su llegada inesperada. Pero al llegar, encontraría las luces apagadas y sigilosamente, con el juego de llaves que poseía cuando antes vivía ahí, logró entrar, dando pequeños y silenciosos pasos. Pero al entrar,
Pudo notar el tremendo olor a muerte que desprendía el lugar. Parecía no creer lo que estaba viendo. Se dirigió hacia donde se escuchaban fuertes golpes, que era donde el mayordomo daba tremendo castigo a los cuerpos de cada invitado. Entonces, la voz regresó a la cabeza del mayordomo. ¿Lo ves? Te dije que te iban a encontrar. Ahora no puedes esconderte. Entonces, el mayordomo dio un grito de desesperación de ¡No! ¡Cállate! Nadie lo sabe. Y el amigo veía cómo se daba golpes en la cabeza. Ante tal escena, le dieron ganas de vomitar, pero no podía ni moverse por el inmenso terror que sentía. Y así, dando un mal paso, chocó con una botella, que al caer dio tremendo cristalazo en el suelo, lo que llamó la atención del mayordomo. El pobre tipo se escondió tras un sillón, temblando y casi a punto del desmayo. Se acercó el mayordomo con sigilosos movimientos, tratando de no darse a notar, buscando el motivo de aquel estruendo. El mayordomo, deseando que lo que la voz le había dicho no fuera cierto, decidió continuar con su fechoría y terminar de una vez. Entonces el tipo, al ver que el mayordomo se retiró, cegado de miedo, salió de su escondite, casi a punto de llorar, mordiéndose los dedos para no gritar de terror. Al salir de la casa, escuchó la voz del señor de la casa que le decía: ¿Por qué te vas? ¡Ayúdame! Pero el tipo, lleno de miedo, salió de ahí. Caminó a la calle y llegó hasta su caballo para escapar lo más rápido posible. Entrada la madrugada, el mayordomo ya había terminado de arrojar los cuerpos a la fosa y había lavado todo rastro de sangre. Listo para partir en una carreta con el motín, entraron esas voces en su cabeza que no lo dejaban en paz. Tal vez eran las voces de la gente que asesinó y lo atormentaban. Sin embargo, no aguantaba tal conflicto y al tratar de huir, resbaló, cayendo al hoyo de la fosa, y ahí, herido entre la sangre y los cuerpos mutilados, vio el mismo rostro de terror en persona que le hablaba en su cabeza. Al otro día, las cuadras vecinas permanecían quietas. Cuando llegó la autoridad y presenció lo ocurrido, se dice que la casa clamó ayuda de justicia por segunda vez, pero las autoridades, al ver toda la fortuna ya lista para salir, decidieron ocultar toda evidencia. Rellenaron y taparon el hueco de la fosa, con el mayordomo aún vivo en su interior. Confiscaron los muebles y el dinero, y todos esos bienes pasaron a dividirse entre los testigos. Se dice que la casa pasó a manos de un importante adinerado de Orizaba, quien al tratar de venderla, tuvo que primero ir a mostrar su interior. Sin embargo, al hacerlo, la casa, como si pareciera saber el interés de las personas, hizo que sintieran mareos para después hacerlos aparecer afuera. La casa ya no confiaría más en nadie, por lo que personas que entrarían serían rechazadas inmediatamente. Quienes intentaron habitar la casa embrujada, a las pocas horas sufrían de alucinaciones, y quienes resistían quedarse dentro no amanecían, pues despertaban fuera de la casa. Dicen que si tú te quedas adentro y la casa te acepta, será tuya. ¿Correrías el riesgo? Y bien, amigos, aquí termina nuestra historia. Si esta te gustó, dale like, compártelo y no olvides suscribirte. No olvides dejar tu comentario acá abajo. Nos vemos pronto.